Estalla gran rebelión de los agricultores en Europa en contra de la Agenda 2030. Los agricultores de 15 países europeos han iniciado un conflicto con sus gobiernos debido a las políticas agrícolas implementadas, especialmente en cumplimiento de la Agenda 2030. Esta situación ha generado manifestaciones en varios países, incluyendo España, Portugal, Holanda, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Hungría, Irlanda, Polonia, Rumania y Grecia. Desde el año pasado, estas protestas han ido en aumento, reflejando la insatisfacción de los agricultores con las políticas agrícolas vigentes. Muchos agricultores y jornaleros, considerados el sector más vulnerable de la economía en estos países, enfrentan una situación de incertidumbre y riesgo en el sector agrícola. Como resultado, se han registrado movilizaciones y paralizaciones en ciudades de toda Europa. Han surgido imágenes en las redes sociales donde Barcelona, España, muestran la situación crítica que enfrenta el país en cuanto a la agricultura. La voz común entre los agricultores en el reclamo por el incumplimiento de las demandas y la gravedad de la situación. Todas las manifestaciones comparten puntos en común. Existe una fuerte desaprobación hacia la Agenda 2030 y las políticas agrarias comunes de la Unión Europea, vigentes desde el 1 de enero de 2023 hasta 2027, especialmente en lo referente a la política agraria común, PAC. Miles de agricultores franceses tomaron este lunes sus tractores y los enfilaron hacia la capital gala con el propósito de sitiarla como parte de una protesta masiva que se desarrolla en distintos puntos de Europa. Los granjeros franceses, así como sus colegas de buena parte de la Unión Europea, exigen a las autoridades medidas que les permitan sortear la inflación y los efectos del conflicto en Ucrania, pero también que se revisen algunas de las políticas medioambientales impuestas en los últimos años. Varios tramos de 8 autopistas en Francia fueron cortados. La situación creó una crisis para el nuevo primer ministro, Gabriel Attal, quien viajó a una granja en el suroeste del país para ofrecer una serie de medidas en un intento por calmar la frustración. Las autoridades galas han desplegado miles de agentes en las autopistas con destino a París para impedir que los granjeros puedan llegar a la capital. Algunas de las preocupaciones del sector, como lo que consideran una burocracia creciente, tienen un carácter nacional. Sin embargo, otros señalan problemas más amplios, como el costo del diésel agrícola, las demoras en los pagos de los subsidios por parte de la Unión Europea o la competencia que suponen las importaciones. El sector primario no recibe respaldo y la seguridad alimentaria de la población no está garantizada, según los agricultores, quienes afirman que las políticas actuales favorecen a las grandes empresas agrícolas y a las empresas de alimentos transgénicos. Entre los puntos críticos mencionados se encuentran los impuestos fundamentales para los agricultores, el aumento en el costo de las materias primas y del combustible, así como de las cargas sociales, lo cual debilita el sector. Además, se critica la implementación de medidas bajo el pretexto del cambio climático. Por ejemplo, se pretende reducir el tamaño de los animales de cría en un 30% en Holanda, lo que significaría menos carne y leche, y en consecuencia mayor pobreza para los agricultores holandeses. Todo esto se justifica bajo el marco de la Agenda 2030, argumentan los gobiernos. Otro aspecto crítico es que se está estableciendo que los agricultores que deseen acceder a beneficios sociales deben dejar al menos el 4% de sus tierras en barbecho, lo que supone una presión adicional para muchos. Es importante señalar con claridad que todas las políticas agrarias comunes de Europa están enmarcadas dentro de la Agenda 2030. La realidad es que la mayoría desconoce su contenido. Es necesario destacar que esta agenda busca, en esencia, dividir el mundo entre clases dominantes y dominadas, entre ricos y pobres. En gran medida representa el programa de gobierno del llamado Nuevo Orden Mundial, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, que ejerce presión sobre los gobiernos para su implementación. La Agenda 2030 fue firmada en 2015 durante la 70ª Asamblea General de la ONU en la Cumbre del Desarrollo Sostenible en Nueva York. Aunque se presenta como un plan para lograr un mundo inclusivo y próspero, en realidad beneficia principalmente a las élites globales.
Es importante recordar que las protestas y el rechazo a las políticas aplicadas en el sector agrícola y primario en Europa han sido evidentes, como se ha visto en las imágenes recientes. Esto lleva a cuestionar la implementación de la Agenda 2030 en otros lugares, como es el caso de Chile, donde fue firmada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet sin consultar al pueblo. Detrás de esta agenda se encuentra el plenipotenciario del Foro de Davos, quien es la cara visible de la implementación del Gran Reseteo, un tema del que se ha hablado mucho y que ahora es público, aunque se haya intentado ocultar durante mucho tiempo. Las protestas en Europa, especialmente en el ámbito agrario, reflejan el descontento de los agricultores, quienes expresan su deseo de derogar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU en conexión con el Foro de Davos y otros líderes mundiales. Esto se percibe como un intento de destruir la clase media y beneficiar a las élites, en lugar de favorecer a las grandes mayorías. Aunque en Europa se ha organizado protestas, no se ha hecho sin dolor ni sin enfrentar una situación crítica, ya que el hecho de que los agricultores hayan llegado a este punto indica que están atravesando dificultades significativas. El descontento de los agricultores europeos suele estar alimentado por la ira contra las políticas de la Unión Europea y esta vez no ha sido la excepción. El sector agrícola ve con recelo las medidas introducidas por la Unión Europea para renovar su política agrícola común, PAC, de 59.550 millones y hacerla más sostenible. Más del 70% de ese dinero se gasta en pagos directos a los agricultores, que sirven de red de seguridad. La reforma incluye la obligación de dedicar al menos el 4% de la tierra cultivable a características no productivas, así como el requisito de llevar a cabo rotaciones de cultivos y reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20%. Muchos agricultores argumentan desde hace tiempo que estas medidas harán que el sector agrícola europeo sea menos competitivo frente a las importaciones. También les preocupa que la inflación haya reducido drásticamente el valor de sus pagos directos. Los agricultores tienen que hacer mucho más con menos apoyo. Los gobiernos españoles y portugués consideran imponer restricciones al uso del agua en algunas regiones debido a la intensa sequía. En Alemania se informa que aproximadamente un tercio de los agricultores tienen más de 65 años. Estas protestas y políticas destinadas a modernizar la agricultura, según la agenda gubernamental, ha tenido como resultado una disminución en el interés de los jóvenes por trabajar en el sector agrícola. Los agricultores están preocupados por la introducción de carne sintética, que cada vez se asemeja más a la carne natural en términos estéticos. Por un lado, los gobiernos buscan reducir el ganado real mientras promueven esta carne sintética y pretenden eliminar los productos cárnicos tradicionales, lo cual resulta doloroso para muchos agricultores. Otro aspecto que se está reclamando es la automatización en la agricultura. Si bien ya se están implementando sistemas de robots para el riego y drones en diferentes partes, esto va en contra de la agricultura tradicional. Además, estos cambios están justificados por las leyes medioambientales, basadas en la preocupación por el cambio climático, que ha sido tratado más como una religión que como un tema científico. Estas políticas están afectando significativamente a los agricultores europeos. Los pequeños productores se encuentran bajo una inmensa presión económica, tanto de las grandes empresas agrícolas que producen a menor costo, como de las empresas de procesamiento de alimentos. También se ven afectados por regulaciones sobre el uso de fertilizantes y por la supuesta emisión de gases de efecto invernadero por parte de las vacas, aspecto que requiere pruebas. La crisis ambiental y climática se ha convertido en una propiedad para los gobiernos, bajo la agenda establecida. En resumen, la falta de reflexión y equilibrio en las políticas agrícolas se evidencia en la exageración y en la apelación a los sentimientos en lugar de la razón. Además, se está presionando por el bienestar animal mientras los agricultores buscan una compensación justa. Aunque las protestas han disminuido la velocidad de acción de los gobiernos en los últimos días, estas continúan y se están reevaluando las circunstancias en Europa. Se prevé que estas protestas eventualmente se expandan a América, especialmente debido a la controversia en torno al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que Francia busca derogar, afectando principalmente a la agricultura de Brasil y Argentina. Aunque la situación en América es diferente y hay un desconocimiento total de los propósitos y objetivos de la Agenda 2030,
se espera que estas protestas también lleguen a la región en algún momento. Aunque en algunos lugares no haya manifestaciones, los precios siguen aumentando artificialmente, lo cual forma parte por un proceso de reseteo impulsado por los más ricos del mundo. El objetivo es que el control del sector agrícola quede en manos de grandes empresas transnacionales, lo que resultaría en la destrucción de las pequeñas y medianas empresas. Si no se toman medidas al respecto y si la población no se informa, lo que se avecina para América y el mundo es el empobrecimiento del sector agrícola y una migración masiva hacia las ciudades, ya que muchos serán reemplazados por robots y sistemas automatizados en el campo. Esto, a su vez, podría conducir a un aumento de la delincuencia, la corrupción y la desintegración del tejido social en las áreas urbanas. Y para terminar les dejo con 2 Timoteo capítulo 3, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. Regálenos un like, pulsen a seguir la página si no lo han hecho y recibirán nuestras informaciones. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.